Mis queridos hermanos, es un gozo volver a estar con ustedes a través de este medio de comunicación y esperamos que el Señor nos bendiga y abra nuestro entendimiento de tal manera que las cosas tengan mucho sentido a nuestro entendimiento. Ha sido muy delicioso. Hemos estado en los capítulos 11 y el 12 y han sido deliciosos. Esperamos que esta tarde ya hemos orado al Señor. Ya le pedí que abriera nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que la enseñanza de la palabra, para que escuchar la palabra tenga significado en la vida nuestra, en nuestra vida de fe. Y bueno, pues entonces entramos, mis hermanos, a la enseñanza de esta ocasión, de esta tarde, y estamos estudiando el libro de Apocalipsis, del que ya hemos hecho explicaciones, que es un libro sobre la segunda venida de Cristo y sus consecuencias. De tal manera que este libro nos hablará de aquellas cosas que suceden en la venida del Señor. Porque el pueblo, porque los creyentes en Cristo Jesús, estamos esperando ese día. Pero no somos los únicos que esperamos ese día. También hay un pueblo que es el pueblo de Israel, que espera a su Mesías, aunque bajo conceptos distintos al nuestro, pero de cualquier manera ellos esperan ver a su Mesías, cosa que habrá de suceder. Muy bien, mis hermanos, pues debo decirles, recordarles que estamos todavía por esta ocasión en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que en realidad no puedo dejar de mencionarlo. Hay una intencionalidad en lo que enseño y en el cómo lo enseño, para hacerle sentir en el corazón, en el entendimiento a nuestros queridos hermanos, que la iglesia de Jesucristo no estará durante la gran tribulación. La iglesia ha sido arrebatada. Y debo decirlo de esta manera. Entre lo que es la venida de Cristo por la iglesia, que no es una venida a la tierra. Porque, a ver, hay dos acontecimientos que les llamamos venidas, pero que tienen una característica de que esa venida implicó que el Señor viviera entre nosotros. Por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, que dice que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Que ese Verbo que se hizo carne nos reveló al Padre, lo manifestó. Pero estuvo viviendo aquí, digamos, 30 años. Por lo tanto, es su primera venida. La segunda venida de Cristo tiene las mismas implicaciones de que viene a vivir en la tierra. ¿Por qué? Porque en su segunda venida establece el reino, o lo restaura el reino de David, el reino de Israel. Y la Biblia enseña que estará gobernando o reinando 1000 años, viviendo aquí. Entonces,
bajo esa condición, sí podemos llamar a una y a otra primera y segunda venida de Cristo. ¿Por qué el arrebatamiento de la iglesia no le llamamos de la misma manera? Por una razón muy sencilla. Porque cuando viene por la iglesia, Él no viene a la tierra. La escritura es muy clara. Sonará la trompeta, dice Pablo a los tesalonicenses. Cuando eso suceda, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús nos habrá de resucitar a todos los creyentes, si es que hemos muerto y hemos muerto en la fe. Todos los creyentes de todos los siglos habrán de ser levantados por el Espíritu Santo para entregárselos al Señor Jesús, dice Pablo, en los aires. Es decir, su venida por la iglesia no implica de ninguna manera venir y establecerse aquí en el mundo, en la tierra. Y luego, hemos aclarado también que es cierto, está establecido los hombres morir una vez, de tal manera que el Señor, el Espíritu de Dios, levanta a todos esos creyentes de todos los tiempos y lo lleva al encuentro con el Señor Jesús en los aires, no en ningún lugar de la tierra. Y entonces habrá mucho creyente que esté vivo y que está activo en la tierra. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ellos no morirán o sí morirán? Bueno, dice Pablo que aquellos hermanos serán transformados. Es decir, vamos a verlo de esta manera sencilla. Pueden estar haciendo actividad diversa, pero en ese momento lo mortal de su cuerpo es vestido de inmortalidad y consecuentemente sus cuerpos son transformados y levantados, lo que implicaría una especie de muerte y al mismo tiempo resurrección. Entonces, fue una transformación sin haber ese funeral, pero que es prácticamente lo mismo. 2. Hemos hecho énfasis, mucho énfasis, en que tanto la primera como la segunda venida de Cristo tienen como razón cumplir promesas. La primera venida, que el Verbo se hizo carne, fue para cumplirle a Abraham la promesa que le había hecho cuando lo llamó, que en él serían benditas las familias de la tierra. Es muy interesante porque le hizo promesa y la ley y la circuncisión todavía no existían. Entonces, ¿por qué le hizo promesa? Por la fe. Es muy interesante hacer esa separación de hechos. Las promesas Dios se las dio sin que existiera ningún mérito en la persona de Abraham. Simple y sencillamente Dios quiso hacerle esas promesas. Y consecuentemente, cuando Cristo viene, el Verbo se hace carne y es llevado a la cruz, se está cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham: en ti serán benditas las familias de la tierra. Cosa que se cumple precisamente en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús muere por el pecado del mundo. A grado que hay
millones y millones de hombres y mujeres que son gente salva, que tienen una relación con Dios en base a la fe que tienen en la persona de Cristo. ¿Observa ustedes? Muy bien. Mientras que la segunda venida tiene como objetivo, entre otras cosas, pero fundamentalmente, cumplirle la promesa que le hizo a David, que un hijo suyo establecería un reino, que un hijo suyo se sentaría a reinar en un reino eterno. De tal manera entonces que la segunda venida está legítimamente asociada a que se establezca el reino milenial de Cristo. Dos venidas, dos promesas a dos hombres. Creo que no tiene gran problema para entenderse esta cuestión. Pero volviendo al libro de Apocalipsis y al capítulo 12, este capítulo nos habla, hermanos, de dos grupos. Lo que hago es desglosarlo de esa manera para que usted lo procese de manera más práctica. Apocalipsis 12 nos habla de dos grupos. Uno de ellos evidentemente está en el cielo. Usted me va a decir, pero los ángeles también están allá. Sí, pero aquí no se habla de los ángeles en este capítulo, más que en la batalla que Miguel y sus ángeles tuvieron contra el diablo y sus ángeles. Pero es muy fácil reconocer que hay un grupo evidentemente en el cielo, según los versículos 7 al 11 del capítulo 12. El diablo está allá en el cielo, que a mí me llama mucho la atención bajo el concepto de que tuvo acceso. Evidentemente no quería dejar ese lugar y lo tuvieron que expulsar. Pero fue necesario una batalla. A grado tal que dice que fue hecha una grande batalla en el cielo. Grande batalla. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado sobre la tierra. Hasta el versículo 12 lo puede usted leer. Anótelo, yo sé que muchos hacen anotaciones y luego después lo leen. Ahora, este grupo es la iglesia. Porque hay otro grupo que está en la tierra. Ese es Israel. No está en el cielo. Pero aquí tenemos un grupo que está en el cielo porque se va a hacer un juicio. El juicio de la iglesia. ¿Qué hicimos la aclaración? Perdón. Pero ¿por qué los creyentes tenemos que ser juzgados si Cristo ya nos perdonó? Bueno, es que en realidad no se ha hecho con la iglesia o los creyentes un juicio oficial. ¿A qué le llamo yo? Juicio oficial. Bueno, que se establezca un juzgado, haya quien acuse, el fiscal, haya quien juzgue,
haya consecuencias, lo que significaría hacer oficial. ¿Por qué? Porque los creyentes no hemos participado en un juicio oficial. Y de repente somos levantados y estamos allá. Y yo hice una precisión. Es decir, ¿por qué me tienen que juzgar si Cristo me perdonó? ¿De acuerdo? Pero no olvide que puede ser que usted, le dije, sea un juez y tenga un amigo del que usted tiene el 100% de seguridad que es un hombre recto, pero se le está acusando de algo. Y usted como juez interviene y dice: señores, yo soy el juez, él es mi amigo, y yo categóricamente afirmo que él es inocente. Por lo tanto, no hay juicio. Sería improcedente. ¿Por qué? Porque ese hombre tiene que ser juzgado de tal manera que pueda ser reconocido bajo información, bajo todo un proceso legal donde se demuestre que él no es culpable, que él no ha cometido. Y entonces ahora sí, el juez lo declara oficialmente inocente. Y la iglesia, al participar en este juicio del capítulo 8, que es juicio de la iglesia, donde el fiscal acusador y despiadado es el diablo, el juez es el Señor. De tal manera que al ser declarado oficialmente inocente, no puede ser juzgado, porque nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Es decir, esa iglesia que venció nunca jamás volverá a ser molestada, porque ya tiene un juicio oficial sobre ella. Que yo hice una aclaración también. Viene el diablo, se presenta con Dios y el Señor le dice: ¿de dónde vienes? Y él dijo: de rodear la tierra. ¿Has visto a mi siervo Job? Un hombre justo, santo. El diablo le dice: claro, pues le tienes todo. Pues es lógico. Pero déjame que yo lo pruebe, a ver si no te maldice. Dios, como un ser omnisciente, porque es un atributo divino, conocer todas las cosas a precisión, le pudo haber dicho: basta con que yo sepa que él es inocente y que es un hombre justo. El diablo pudo decir: bueno, si tú lo dices, pues está bien, pero yo siempre voy a decir que no quisiste porque tenías duda. Y Dios no debe ser, no, Él no debe ser juzgado de ninguna manera. Y entonces, ¿qué hace Dios? Le permite a Satán que lo pruebe. Y se hace aquella historia del libro de Job, hermosísima por cierto. Y salió vencedor. Y oficialmente Job tuvo que ser declarado como un hombre victorioso en su fe y en su vida con Dios. Y nunca jamás podrá ser molestado.
Entonces dije yo, pero en cambio aquí tenemos a estos en el capítulo 12, del 7 al 11, que este grupo es la iglesia. Y dicen, fíjese usted, aquí mismo capítulo, que el diablo los acusaba día y noche. Si hacemos realmente un resumen de tiempos, pues equivaldría a 3 años y medio de ese juicio, de esas acusaciones. Pero los creyentes, dice Juan, le han vencido por 2 cosas. Por la sangre del Cordero, que es la que limpió nuestros pecados, la sangre del Cordero. Y 2, por la palabra de su testimonio. Es decir, ellos también tendrán que testificar. Y su testimonio no puede ser echado por tierra, porque tiene que ser verdadero. Por lo tanto, son 2 argumentos muy poderosos, que son: cierto que pequé, que hice mal, pero el que está sentado, Él me perdonó y me lavó con su sangre. Y si Él nos perdonó, ¿quién es el que nos condenará?, dijo Pablo. Y 2, Él va a testificar. Y lo venció también con su testimonio. Vea eso. Se está haciendo un juicio. El llamado juicio de la iglesia, donde la iglesia no está en la gran tribulación. En la tierra sí hay problemas, pero la iglesia no está en problemada. La iglesia no está en la tierra. La encontramos siendo juzgada en el cielo. ¿Por qué? Pues porque de allá lo expulsaron y dijeron que no tendría nunca más acceso al cielo de Dios. Allá, en ese tiempo, se está desarrollando el juicio en el cielo. Y es el juicio a la iglesia, y la iglesia tiene que estar donde se está dando el juicio. Ahora, ¿acaso, mis hermanos, no dice el verso 7 al 9 que cuando ha terminado ese juicio se hizo una grande batalla? ¿Por qué se hizo una grande batalla? Bueno, evidentemente Satán no quería salir de allí. Él tenía otros proyectos, sin duda. Y entonces es cuando nosotros encontramos a lo que le llamamos el comandante de los ejércitos de Dios, al arcángel Miguel, que en realidad es el único singular de ángeles. Nunca encuentra que los arcángeles, el arcángel en singular. Y se hizo una grande batalla. Y Satán fue arrojado a la tierra. Producto de esa batalla, pudieron más el arcángel como comandante y los ejércitos de Dios que el dragón y sus ángeles, y fueron lanzados a la tierra. Y esto es una cuestión muy interesante, el hecho de haber sido expulsados del cielo y expulsados para nunca más volver a entrar al cielo. Usted me va a decir, hermano Ramos, ¿dónde dice
versículo 8 del capítulo 12, y no prevalecieron, ni su lugar fue hallado en el cielo. En realidad, a Satán pierde la batalla y se le cancela el derecho, si se puede decir así, de tener acceso al cielo de Dios. Qué interesante. Y no tendrá acceso jamás al cielo. Pero aquí hay algo que yo hice énfasis, que a veces no se le da importancia. Cuando cuando se reveló Satán, vamos a decir, cuando se reveló por primera vez, si se puede decir así, en tiempos inmemoriales. Por el versículo 8 entendemos una gran cuestión, que ahora que el diablo ha sido expulsado, jamás tendrá acceso al cielo. Porque no olvide que cuando fue expulsado del cielo junto con los ángeles que le siguieron, voy a decirlo así, Dios les dio como casa de arraigo los aires. Como casa de arraigo le dio los aires. Mire usted, ¿acaso no dice el versículo 7 al 9 que cuando terminó ese juicio se hizo una grande batalla en el cielo? Y que Satán fue arrojado a la tierra. Y por el verso 8 entendemos que jamás, nunca más volverá a tener acceso a ese cielo. Ha sido expulsado, ahora está vetado, y su lugar, dice la Escritura, no fue hallado más en el cielo. Y por supuesto que la gente conocerá lo que es vivir en compañía de los demonios, en compañía de Satán. Se entiende que esto que sucede implica el verso 8 y el 12, que no tiene manera de regresar a volver a meterse allá en las regiones de Dios. No, porque hay que preguntar, ¿qué hizo posible que el diablo tuviera acceso al cielo y participara en ese juicio? Bueno, necesariamente tuvo que ser una cuestión legal, definitivamente. Pero lo que es muy interesante es lo que dice el versículo 12, que fue lanzado a la tierra y que venía lleno de ira, que en el griego implica resoplando. Esa idea es muy fuerte. Viene lleno de rabia. Pero yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué tanto coraje? ¿Por qué tanta ira? Dice el versículo 12, sabiendo que poco tiempo es el que le queda. Y entonces nace la pregunta, ¿cómo qué tan poco tiempo es? ¿Un año, 2 años, 10 años? ¿Cómo que tan poco tiempo? ¿Cuánto? 42 meses. Piense ese detalle. El verso 14 dice un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es 1 año, tiempos son 2 años más, la mitad de un tiempo es medio año más. La suma de estos son
3 años y medio, sabiendo que poco tiempo es el que le queda. Pero a mí hay algo que me llama mucho la atención, porque dice que el diablo se dio cuenta de lo que había sucedido. Se dio cuenta, como si estuviera despistado, estuviera envuelto en una batalla, y él mismo no entendía lo que significaba esa batalla. Para empezar, sería la última batalla que Dios le permitiría a Satán. Pero decimos, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Y no falta quien nos preguntaría, ¿por qué 42? ¿De dónde sacan eso? ¿En qué apoyaríamos esa versión de hechos? Bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Es cuando el diablo es expulsado. El punto de partida en tiempo es cuando el diablo ha perdido esa batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles los expulsan. Cuando fue expulsado, le quedaban a la gran tribulación o la última semana profética 42 meses de existencia. ¿Por qué? Porque 3 años y medio, 42 meses, ya se habían consumido en el tiempo del caballo blanco. 3 años y medio, 42 meses. Y de la gran tribulación de esa semana no pueden ser más que 7 años. O sea, no hay manera que usted diga, bueno, creo que les hicieron prórroga. De ninguna manera. Los primeros 42 meses o 3 años y medio de esa última semana profética o la semana 70 de Daniel. Dije, el asunto es, ya se han consumado en el tiempo del caballo blanco 42 meses. Ahora el diablo es arrojado del cielo y empieza a contar la última mitad de esa semana profética. Es decir, si la semana profética son 7 años, pero esa semana profética de 7 años está dividida en 2. 3 años y medio del caballo blanco donde no hay conflictos. Una especie de paz que he dicho no es la paz de Dios, sino la ausencia de la actividad satánica en la tierra. De tal manera que solamente quedaría la otra media parte de esa semana, que serían otros 42 meses, y no hay más. Por eso dije, bueno, es que al anticristo le quedan, a partir de que es expulsado, corre tiempo. Y empiezan a correr 42 meses. Al cumplirse 42 meses, la gran tribulación llega a su fin y Satán es vencido y Cristo viene a la tierra. Todas esas cosas tenemos que irlas entendiendo. Y en este tiempo, yo no encuentro en la Escritura algo que justifique que le den más tiempo. Porque a partir de que Él es lanzado a la tierra, ese capítulo le asigna una tarea al diablo. Una de ellas, según el caballo bermejo, incita a la guerra en el mundo. Es decir, tenemos el caballo blanco,
ha estado todo en paz. Una paz relativa. Satán es expulsado del cielo y tenemos ahora el caballo bermejo y empiezan los conflictos de guerra en la tierra. O sea, es muy notoria la actividad que Satán desarrolla. Incita las guerras en el mundo. Y según el versículo 12, como cuestión prioritaria de Satán, según el versículo 13, como cuestión prioritaria, ya ha sido expulsado. Y yo decía, ¿por qué lo expulsaron? Pues evidentemente porque tenía la intención de permanecer allí con otras actividades. El tiempo se le acabó, ya no más. Por eso dice la profecía, el tiempo ya no será más. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo, es decir, persigue a Israel. Y cuando vio el dragón, pues como que andaba muy despistado porque se vino dando cuenta de las consecuencias de esa guerra, que él había sido arrojado a la tierra. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo. Es decir, esa mujer es Israel. No puede usted forzar la profecía y aplicárselo a otra persona, a otro ser moral. Evidentemente se trata de Israel como la mujer que dio a luz al hijo, que es Cristo. Y yo estoy planteando estas cosas de esta manera porque yo dije que en el capítulo 12 encontramos dos grupos. Uno de ellos es la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia? Fue levantada, la iglesia ha sido arrebatada, pero entonces se abre juicio, evidentemente promovido por Satán, que es el fiscal acusador, que acusaba a los hermanos, dice Juan, día y noche. Pues, ¿qué quería? Evidentemente quería echar por tierra la legalidad de nuestra estancia con el Señor. Y ahí está esa idea de Pablo, ¿quién podrá separarnos de Cristo? ¿Quién podrá acusarnos si el mismo que me perdonó es el mismo que murió? Es decir, no hay manera de que se revierta ese arrebatamiento. El Señor levantó a la iglesia y ningún creyente es regresado a la tierra. Todos vencedores. Entonces, encontramos que hay dos grupos. Uno en el cielo, que es la iglesia. Fue levantada. Mire, acuérdese usted que dijimos que entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son reconocidos una distancia de tiempo de 7 años. Es decir, el Señor levanta la iglesia. Esta es llevada con el Señor. Corre tiempo y corren 7 años. Fíjese bien, entre el arrebatamiento de la iglesia, que necesariamente se tuvo que dar coincidentemente con el principio del caballo blanco. Porque entre el caballo blanco y el fin de la tribulación son 7 años. Consecuentemente,
Han pasado ya 3 años y medio y la iglesia está con el Señor. Ya fue levantada, ya fue arrebatada. Incluso ahora ya ha sido hasta juzgada. Y el fiscal es Satán, que buscará la manera de invalidar, porque esa es la cuestión legal, invalidar nuestra certeza de salvación, el derecho a que fuimos perdonados. Pero todos, dice, le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. 2 cosas extraordinarias. Una, la sangre que se derramó para perdón de mis pecados. Y eso no hay manera de que lo revierta o que pueda justificar que no existió tal cosa, cuando que es un hecho histórico. Por eso hemos dicho, la profecía es historia. Profecía es un suceso en la tierra, en tiempo y lugar. Y en tiempo y lugar el Señor Jesús murió por nosotros. Eso está reconocido. Y eso es precisamente lo que se alega como argumento muy fuerte. Porque hay una acusación formal que luego se echa por tierra esa acusación, apelando a que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados, que nos limpió con su sangre. Y ese asunto queda finiquitado. No puede revertirlo. Y la segunda cosa es, ya el creyente conoce a Cristo. Ya el creyente fue perdonado. Pero ahora empieza el vivir cristiano, el cómo viven los creyentes. Y esa segunda parte es precisamente donde se va a apelar el cómo vivió cada quien. Y ellos le han vencido por su testimonio. Yo no sé si logré explicar este detalle. Uno, el primer argumento de defensa de todo creyente es: Él murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Cómo puede revertirse ese hecho? ¿Cómo puede darse de baja? Es imposible, porque el que murió está allí, en esa reunión. Primer argumento irrebatible. Viene un segundo. Pues entonces ahora, sí es cierto que te salvaron, pero ¿cómo viviste? Y entonces es ahí donde tiene que intervenir el testimonio de cada quien. Y ellos le han vencido por la palabra de su testimonio. Es decir, el creyente afirma tal o cual cosa. El diablo necesariamente buscará desmentir. Sin embargo, es un tribunal de justicia y un tribunal verdadero, donde se tiene que dar veracidad a que lo que ese creyente dice como llevó su vida es la verdad. ¿En qué nos basamos? Son 2 grupos. Fíjese bien. El diablo ha sido arrojado, Israel está en la tierra, en carne y hueso. Pero a la altura de este tiempo profético, Israel no es una nación que crea en su Mesías. Estamos hablando de un Israel incrédulo todavía. Usted me va a decir, hermano Ramos, ¿pero en qué se basa para hacer esa afirmación? Se lo voy a decir muy fácil, porque no me vaya usted a decir que a esas alturas ya se dio la segunda venida de Cristo. No se ha dado la segunda venida de Cristo.
Porque cuando se da la segunda venida de Cristo, Israel lo recibe y le cree. Pero aquí tenemos un Israel, sí, con promesa de pacto y todo eso, y un Israel que va a ser defendido por el arcángel Miguel. Por supuesto que sí. Pero que la nación en sí padece de mucha incredulidad. Y esa incredulidad la encuentra usted en los capítulos 14, 13 y 12 de Zacarías. Es muy interesante, ahorita se lo menciono. Porque cuando Cristo viene en su segunda venida, Israel le cree y lo recibe. Entonces, ya no hay el problema, Israel no tiene problema, porque el Señor Jesús ha venido y destruyó los ejércitos del anticristo. Y el anticristo y el falso profeta los mandó al abismo. Consecuentemente, ya no hay la intencionalidad ni la persecución para aniquilar a Israel. Ellos, llenos de gozo, han recibido al Mesías. Yo quiero que usted aprenda a distinguir esos tiempos. En Zacarías 14 se lo dice. ¿Qué va a pasar en este mismo lugar? En el monte de las olivas. De aquí donde se fue, aquí vendrá. De tal manera que en Zacarías 14, cuando se habla de la segunda venida de Cristo, el Señor pone su pie sobre el monte de las olivas y ahí se abre un gran valle. Claro. Imagínense lo que eso significa. Yo me acuerdo haber oído a alguna persona, un predicador, una manera de exponer eso. Me gustó mucho. Que Israel estará por ser destruido. No deja de haber aprensión y temor en el pueblo, porque es una operación envolvente, aniquilante. Hay que destruir a Israel. Y el Señor Jesús no ha venido. Israel todavía lo espera, pero no cree que Jesús es el Mesías. Por eso digo, a esas alturas es un Israel incrédulo todavía. Cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida, lo primero es salva a Israel de esa agresión militar promovida por el anticristo. El Señor Jesús vence al anticristo, al falso profeta, los manda al abismo. Y es lógico que hay un acto emotivo en la nación de Israel. Imagínense, me gustó cómo lo presentó. Se lo voy a decir. En ese momento dice que Israel esté con esos temores. Aunque hay una cuestión ahí muy interesante. Hay una parte de Israel que está guardada y escondida y que es intocable. El temor debería ser con el Israel que no está allí, que anda fuera en todo el mundo. Eso sí se lo acepto. Y entonces emocionados dirán, porque el que viene, viene con poder y gloria en un brioso corcel. Rey de reyes y Señor de señores. Y la lógica me dice que el pueblo dirá, este sí es el Mesías que esperábamos, no aquel que vino en un asnito. Pero resulta que el del asnito es también el mismo que hoy viene de los cielos. Pero ellos no lo saben. Pero luego en Zacarías capítulo 13, pues van a recibirlo bien gozosos a recibirlo, porque ahora es lo que ellos esperaban del Mesías, una victoria sobre los ejércitos del mundo.
vino a salvarnos. Este sí. Y cuando van a recibirlo, ven sus manos heridas, y le van a decir, ¿y qué son estas heridas en tus manos? Zacarías 13. Y él les habrá de decir, herido fui en casa de mis amigos. Y el capítulo 12 habla de, el Espíritu de Dios vendrá sobre ellos, abre el entendimiento, abre su corazón, y entonces se entenderá que fue el que crucificaron, y llorarán sobre él como quien llora sobre el único hijo. ¿Qué le parece la profecía? Ahora sí, tenemos un Israel que cree, pero tenemos un Mesías que reina sobre el mundo. Pero ese tiempecito de persecución, de aflicción de Israel, no es al principio de la empieza al principio de la gran tribulación, que es a partir del caballo bermejo. Empieza la persecución sobre los hijos de Israel. Israel dice que es, y aquí hay un punto muy significativo, muy interesante. ¿En qué sentido? Israel no está transformado. Israel sigue siendo carne y sangre, gente común, como todo mundo. Que Dios hizo para ellos un lugar donde nadie los pudiera encontrar. Y digo nadie en los términos del diablo, del anticristo. Pero el diablo, cuando fue lanzado a la tierra, de inmediato quiso aniquilar a Israel. De inmediato. Y entonces Israel fue llevada a un lugar preparado por Dios. Y eso de preparado por Dios significaría la idea de que es inaccesible. ¿Acaso alguien pudo entender el misterio escondido en Dios? Nadie. ¿Acaso alguien sabe dónde está la tumba de Moisés? Tampoco. Entonces, ¿por qué no pensar, sí, Dios hizo eso, pero está inaccesible? Sí, pero hay una cosa. Sí habrá quien los dice, allí será mantenido Israel 3 años y medio. Mantenido. Entonces, Dios les hizo el sitio, resguardarlo, pero sustentarlo, mantenerlo, darle su alimento, darle toda la protección que necesitaban. ¿No la hizo Dios? ¿No la hizo Dios? Para que allí lo mantengan. Tiene mucha idea de que estos son gentiles. O por lo menos da la idea de que es un grupo particular que tenía el recurso y el acceso para estar alimentando a Israel, que estaba guardado por Dios. Hay cosas que no se logran del todo entender. Pero aquí hay un problema que y no es problema, porque pues tampoco significaría eso. ¿Israel acaso es un pueblo glorificado? No. Es un pueblo como usted y yo ahorita. Y ellos salen de Jerusalén a un lugar que Dios les preparó. Pero el diablo viene tras ellos, con la diferencia de que el diablo es un espíritu. Israel
eran gente común. Y usted dice, ¿cómo es posible que pudieran escapar? Necesariamente ahí hay escondido otro misterio precioso. Dice que les dieron dos grandes alas de águila. Se ha dicho que son aviones, que son medios de transporte, lo que usted quiera. Usted diga lo que quiera. Lo que yo digo es que Dios hizo posible por medios no naturales para llevarlos de inmediato a cierto lugar. Porque escapó y no dice que el diablo los alcanzó, dice que escapó. Quiere decir, cuando menos pensó, el diablo mismo ya no supo dónde andaba. ¿Alguna idea que hay en el corazón de ustedes? Es solamente una pregunta. Esa usted trate de entenderla, pero no especule. Es una pregunta que yo le estoy haciendo, pero a mí en lo personal no me gusta la idea de estar especulando. Ahora, en esa batalla que se dio en el cielo, según el capítulo 12, se reconoce la posición del arcángel Miguel en el carácter de líder de los ejércitos de Dios. Y es reconocido con el carácter de defensor de Israel. Y en este capítulo, en el 12:1 dice, y una gran señal apareció en el cielo. Pero en el 3 dice, y fue vista otra señal del cielo. En el capítulo 1 en el versículo 1 del capítulo 12, se llama grande señal. Y esa grande señal representaba a Israel, una mujer vestida de sol. Extraordinaria figura. Y yo creo que no nos conviene especular. Israel tiene una posición histórica que es incambiable, que no es sustituible. Pero luego se ve otra señal, pero ya no es grande señal. La del versículo 1 de Israel le llama grande señal. Mientras que en el capítulo 3, que es del diablo, dirá solamente otra señal en el cielo. Ese dragón, hermanos, estuvo pendiente a que naciera el hijo para destruirlo. Y qué interesante eso de que estuvo investigando, estuvo pendiente, a grado tal que Mateo habla mucho de la preocupación que tenía Herodes, que incluso mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Pero, pues, ¿qué problema tenía el diablo? Digo, ¿qué problema tenía Herodes? ¿Cuál era el problema? ¿Qué quería el diablo? Porque el diablo quería impedir la vida del hijo entre los hombres. Que el Hijo de Dios no estuviera entre nosotros y que, por supuesto, no trajera una redención a la raza humana. Yo no estoy diciendo que no quería que fuera a la cruz del Calvario. ¿Por qué razón? Porque yo no le atribuyo al diablo tanto conocimiento. Sencillamente. Lo que sí puede entender, que venía a rescatar a la raza humana y que no quería que viviera entre nosotros para que no hubiera rescate.
en la forma que fuera, que el Hijo de Dios no estuviera entre nosotros. Es que el Verbo de Dios se hizo carne, vivió entre nosotros y vimos su gloria, y además nos reveló a su Padre. Cosas fundamentales. Diré también que cuando el diablo es expulsado del cielo, coincide mucho, se lo voy a decir así, coincide mucho con la séptima trompeta que se dio en el capítulo 11, versículo 15. Se lo voy a leer. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo. ¿Qué sucedió? Anunció la trompeta, séptima trompeta, una grande victoria. Y en el cielo se hizo un festejo, así lo llamé. Y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo, y reinará para siempre jamás. ¿Qué momento es este? Pues prácticamente estamos hablando del final que se está dando de la gran tribulación, porque al terminarse precisamente la segunda parte, que viene siendo cumpliendo el séptimo año de gran tribulación, a ese tiempo se oyó la trompeta, la séptima. Los ángeles tuvieron alegría en el cielo. Y si usted me lo permite decirlo, yo encuentro que esa alegría que habla la Escritura en el séptimo ángel, en el capítulo 11, versículo 15, pues es lo mismo que pasó en el capítulo 12. Entonces son tiempos, como dijera, son tiempos iguales. Dice el capítulo 12, versículo 10. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios. ¿No es lo mismo que dijo el de la trompeta? Y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, incansable. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Y luego mire la convocatoria: por lo cual alegraos, cielos. Y los de la trompeta séptima se alegraron mucho, hicieron un festín. Ay de los que moran, alegraos, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Ve usted cómo ese es un tiempo final? Le queda poco tiempo, tiempo final. La séptima trompeta que sonó en el capítulo 11, versículo 15, causó un gran festejo en el cielo. Dice así: por lo cual alegraos. Y hubo un gran festejo también en el capítulo 12. Se alegraron. Alegraos los que moran en el cielo. Yo le diría, pues es que ya en el capítulo 11, verso 15, ya traen un festejo enorme. Entonces son contemporáneos, momentos finales. Está por terminarse
el tiempo de la gran tribulación. Porque al venir Cristo, Israel ya no tiene persecución. Al venir Cristo, establece su reino y domina sobre todos los reinos del mundo. Y la tierra vivirá un tiempo de felicidad. Cuando el diablo es expulsado del cielo, dije que en el capítulo 11, verso 15, se hizo un gran festejo por un glorioso anuncio, que es cuando ese ángel hace sonar la séptima trompeta y se desata el regocijo en el cielo. Y yo le pregunto, ¿no le parece ese regocijo de la séptima trompeta igual de regocijo del capítulo 12 de Apocalipsis? Yo espero que haya podido yo explicar con eficiencia esta gran historia. Padre eterno, yo te agradezco mucho que nos hayas favorecido, que nos hayas bendecido con tu palabra. Que tus hijos, Señor, estén felices de que habrá un gran festejo en el que participaremos. Bendice la iglesia, bendice a tus hijos, que no les falte nunca tu bendición. Por Cristo Jesús. Amén.